Lo que estás a punto de escuchar tiene a toda Argentina pegada a las pantallas en uno de los momentos más emocionantes e importantes que ha vivido la selección albiceleste en los últimos meses. Lionel Scaloni, el entrenador más laureado en la historia de la selección argentina, con 4 títulos ganados en 4 competencias disputadas, desde su llegada al banco en 2018, acaba de hablar. Y lo que dijo despejó dudas, generó certezas y abrió un debate que el país entero está teniendo ahora mismo sobre el último capítulo de la historia más grande que ha dado el fútbol argentino en las últimas décadas. Messi confirma su presencia. La prelista de 55 jugadores ya está en manos de la AFA y de la FIFA. El debut en el Mundial 2026 será ante Argelia en Kansas el 11 de junio. Y el camino hacia el bicampeonato más esperado de la historia del fútbol sudamericano está tomando una forma concreta y verificable que los millones de aficionados de la albiceleste en todo el mundo pueden empezar a visualizar con mayor claridad que nunca. La escaloneta se pone en marcha. Y lo que viene es histórico de principio a fin, porque esto no es simplemente la historia de un entrenador que confirma una lista de convocados antes de un mundial. Esto es la historia del inicio del último capítulo de la selección argentina que conquistó el mundo en Qatar 2022 y que ahora tiene la oportunidad de hacer algo que ningún equipo de fútbol latinoamericano ha logrado en la historia moderna del deporte: defender el título mundial de manera consecutiva. Va a ganar 2 mundiales seguidos con prácticamente el mismo grupo humano que construyó Lionel Scaloni en casi una década de trabajo paciente, riguroso y profundamente inteligente al frente del equipo nacional. Y en el centro de todo ese proyecto, como siempre, está Lionel Messi, el hombre sin el que nada de lo que Argentina ha logrado en los últimos años tiene la misma dimensión ni el mismo sabor. El hombre que en su 6º mundial busca cerrar una carrera que ya no tiene nada más que demostrar con el broche de oro más glorioso que existe en el fútbol. Quédate hasta el final porque los detalles de lo que está ocurriendo con la selección son mucho más ricos y más apasionantes de lo que cualquier titular puede capturar. Bienvenidos. Esto apenas comienza. El amistoso ante Zambia, jugado el martes 31 de marzo en La Bombonera, fue la despedida de la selección argentina con su público local antes del Mundial. Y fue una despedida que el equipo le regaló a su gente de la mejor manera posible. Argentina goleó 5-0 con una actuación que dejó muy buenas sensaciones. Denstein, después del partido previo ante Mauritania que el propio Scaloni calificó como un accidente que no podía repetirse. Julián Álvarez marcó el primero con una asistencia de Messi a los 3 minutos. El propio Díez convirtió el segundo en una jugada de pared con Alexis Mac Allister que terminó con un remate imparable. Nicolás Otamendi añadió el tercero desde el punto del penal. Chanda en propia valla y Valentín Barco completaron una goleada que dejó a la Bombonera entera de pie aplaudiendo a un equipo que en pocas semanas va a defender el título más importante del fútbol ante el mundo entero. La imagen de Messi saliendo del campo aplaudido por todo el estadio fue una de las más emotivas que ha dado el fútbol argentino en los últimos meses. Lionel Messi fue titular ante Zambia y lo que hizo en el campo fue exactamente lo que los aficionados necesitaban ver antes de un mundial. Scaloni lo confirmó con una contundencia que no dejó espacio para ninguna ambigüedad en la conferencia de prensa previa al partido. Irá desde el inicio, sentenció con la brevedad de quien no necesita más palabras para transmitir una decisión que ya estaba completamente tomada. Y no solo eso, Scaloni también fue muy revelador sobre la manera en que quiere que Messi viva este mundial, que previsiblemente será su último como jugador activo de la selección argentina. Quiero que disfrute, dijo el técnico, que lo tome como tal, aunque vaya sabiendo que no tiene la presión de ganarlo de nuevo. Ya lo decía antes de que lo gane, y más ahora. Esas palabras son de una profundidad y de una humanidad que va mucho más allá del análisis táctico. Son las palabras de alguien que entiende perfectamente el momento histórico que está viviendo y que quiere que la persona más importante de ese momento lo vivencie de la manera más plena y más libre posible. La prelista de 55 jugadores que Scaloni ya entregó a la AFA para que sea presentada a la FIFA es uno de los documentos más importantes que ha producido el fútbol argentino en los últimos tiempos. En esa lista están los jugadores que aspiran a ser parte de los 26 que defenderán el título mundial. Y el proceso de ir reduciendo esa prelista a la nómina final en las próximas semanas es uno que generará debates, como sorpresas, decepciones y alegrías en proporciones enormes porque en Argentina el fútbol no se mira desde afuera sino desde adentro del alma de cada aficionado. Scaloni fue muy claro sobre el criterio de selección. Las únicas referencias que tendrá el cuerpo técnico de ahora en adelante serán el rendimiento de cada jugador en su club.
Son momentos de tensión, reconoció el técnico, en donde a lo mejor podés lesionarte. Hay que estar tranquilo, pero no se pueden repetir cosas como las del partido ante Mauritania, porque si eso pasa tendremos que tomar decisiones. Un mensaje que llegó alto y claro a todos los jugadores que todavía pelean por un puesto. Entre los que tienen prácticamente asegurado su lugar en la lista final están los nombres que forman la columna vertebral de la selección campeona del mundo. Apom el Dibu Martínez bajo los 3 palos, indiscutible desde Qatar. Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez en la defensa central. Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo. Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la delantera, y Lionel Messi como el primer nombre que Scaloni escribe en cualquier lista, como lo fue en Qatar y como lo seguirá siendo mientras el capitán esté disponible y en condiciones físicas para competir. Esa base sólida es el corazón del equipo que va a intentar hacer algo que parece imposible y que Argentina va a intentar nada. Va a intentar de todas maneras con toda la convicción que tiene, después de 4 títulos consecutivos, bajo la conducción del mismo técnico. La situación de Ángel Di María es uno de los temas que más conversaciones generó en los días previos a los amistosos. Hay que ser completamente claros al respecto, porque la información que circula en algunos medios ha generado confusión entre los aficionados. Di María está retirado de la selección argentina y su situación con el equipo nacional está cerrada, según lo confirmó el propio Scaloni. No se espera su retorno al grupo. A pesar del ruido externo que generaron algunas especulaciones sobre una vuelta de última hora para el Mundial, el cuerpo técnico fue muy contundente en este punto. El ciclo de Di María con la selección terminó con ese gol histórico en la final del mundo en Qatar y con los títulos que compartió con sus compañeros. Un final absolutamente glorioso para una carrera extraordinaria con la camiseta albiceleste que nadie puede quitarle y que la historia del fútbol argentino va a recordar siempre. La nueva generación que está empujando para meterse en la lista final es uno de los aspectos más apasionantes de esta preparación. Nombres como Nicolás Paz, el mediocampista del Como de Italia, que fue una de las grandes revelaciones de los últimos meses con la selección y que Scaloni describe con una admiración que no oculta. Valentín Barco, el lateral izquierdo que marcó el 5º gol ante Zambia y que está demostrando un nivel muy sólido para su edad. Gianluca Prestiani, la joven promesa del ataque. Y Gabriel Rojas y Tomás Palacios en la defensa, las 2 caras nuevas que Scaloni decidió incluir en la convocatoria como una señal de que está mirando hacia el futuro sin abandonar el presente. Todos ellos representan la continuidad del proyecto que Scaloni construyó desde 2018 y que tiene raíces tan profundas que el recambio generacional no lo sacude sino que lo fortalece. El episodio más emotivo de todo el periodo de preparación fue el que involucró a Joaquín Panichelli, el delantero del Racing de Estrasburgo que se ganó un lugar en la prelista, con un presente muy sólido en el fútbol europeo, y que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en uno de los peores momentos posibles de su carrera. La lesión de Panichelli fue una de esas noticias que golpean el vestuario de una selección de una manera que los resultados deportivos no pueden, porque Panichelli no perdió un partido. No tuvo un mal rendimiento. Pei perdió la posibilidad de vivir el momento más grande de su carrera por culpa de un accidente que nadie puede prever ni controlar. Y Scaloni no ocultó su emoción cuando habló de ello. Se lo había ganado, dijo el técnico. Fue muy emotiva la charla que tuvimos con él. Es un chico que contagia y es joven. Esas palabras dicen mucho sobre el tipo de conductor que es Scaloni. Un hombre que entiende que detrás de cada número en una lista hay una persona con sueños, con historia y con una familia que también vive esas alegrías y esos dolores de manera completamente real y profunda. La gestión del grupo que está haciendo Scaloni en estos meses de preparación es uno de los aspectos más complejos y más delicados de su trabajo. El plantel de Argentina combina jugadores de 4 generaciones distintas con realidades muy diferentes entre sí. Están los veteranos como Messi, Otamendi, De Paul y Mac Allister, que ya ganaron el Mundial y que llegan con la confianza y la madurez de quienes saben lo que cuesta llegar a la cima. Están los de la generación intermedia como Álvarez, Enzo y Lautaro, que fueron campeones en Qatar pero que están en el mejor momento de su carrera y tienen hambre de más. Y están los más jóvenes como Nicolás Paz, Valentín Barco y Prestiani, que llegan con la frescura del que no tienen nada que perder y todo que ganar. Manejar esa mezcla de perfiles y de expectativas, con la armonía que ha caracterizado al vestuario argentino bajo la conducción de Scaloni, es un arte que el técnico ha demostrado dominar con una maestría que sus 4 títulos confirman de manera irrefutable. Pei, el debate sobre si este será el último Mundial de Messi es uno de los que más apasiona y más duele al mismo tiempo a los aficionados del fútbol en todo el mundo.
Porque la respuesta más honesta que cualquier analista puede dar es que sí, que todo indica que el Mundial 2026 será la última Copa del Mundo que dispute Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Tendrá 38 años en el próximo ciclo mundialista de 2030. Scaloni lo entendió mejor que nadie cuando dijo que quería que Messi disfrutara del torneo sin presión, porque el técnico sabe que lo que Argentina va a ver en el Mundial 2026 es el último acto de la obra más grande que ha dado el fútbol de todos los tiempos. Y ese acto merece ser vivido con toda la plenitud y toda la alegría que la ocasión exige para que el recuerdo que quede en la memoria de todos sea el más hermoso posible. Los amistosos previos al Mundial, que Argentina tiene confirmados, incluyen 2 partidos adicionales que se disputarán en los días inmediatamente anteriores al inicio del torneo. Uno de ellos será ante Serbia, un rival de primer nivel europeo que le dará a la selección la posibilidad de medirse ante un equipo de alta intensidad física y táctica. El otro rival todavía no está confirmado según las declaraciones del propio Scaloni, aunque el técnico señaló que las fechas se distribuirán entre el 4, el 5 y el 9 de junio. Esa preparación final es fundamental para que el equipo llegue al debut ante Argelia con la puesta a punto física y táctica que un torneo tan corto y tan exigente como el Mundial requiere desde el primer minuto. En la Fórmula 1 de los torneos de selecciones no hay carreras de calentamiento. Cada partido, desde el primero, puede definir el paso a la siguiente ronda, y Argentina lo sabe mejor que nadie después de la experiencia de Qatar. La continuidad de Scaloni al frente de la selección es otro de los temas que flotó en el aire durante los días de amistosos. El contrato del técnico vence a finales del año y las negociaciones para su renovación están activas, aunque él mismo eligió no hacer del tema una prioridad ahora mismo. Este es un lugar privilegiado, pero los tiempos no son importantes hoy. Tengo la cabeza en el partido, dijo cuando le preguntaron al respecto. Y esa respuesta es completamente coherente con la manera en que Scaloni ha gestionado su relación con la selección desde el primer día. Sin protagonismo innecesario, sin declaraciones que desvíen la atención del objetivo deportivo, con la cabeza siempre puesta en lo que el equipo necesita. Esa discreción y ese foco son 2 de las características que más admiran de Scaloni quienes lo conocen desde adentro del mundo del fútbol argentino. El Mundial 2026 comienza el 11 de junio y Argentina debutará ante Argelia en Kansas, en lo que será el primer gran examen del bicampeonato que toda la nación espera con una mezcla de ilusión enorme y de algo de ansiedad completamente comprensible. Desde ese 11 de junio hasta la final prevista para mediados de julio, el mundo entero tendrá los ojos puestos en los estadios de 3 países para ver si Argentina puede hacer lo que ningún equipo latinoamericano logró en la historia moderna del fútbol: defender la copa, ser bicampeón del mundo y hacerlo con Messi en el campo en lo que seguramente será su última Copa del Mundo. Esa combinación de historia, de talento generacional, de un técnico que sabe exactamente cómo gestionar el momento y de un vestuario que tiene la confianza de quien ya conoce el camino hacia la cima, hace de la Argentina de Scaloni el equipo más esperado e ilusionante del planeta de cara al torneo más importante del mundo. La competencia interna por los últimos lugares en la lista de 26 es feroz y Scaloni lo dejó muy claro con una frase que funcionó simultáneamente como mensaje público y como advertencia directa. La lista la tengo bastante clara, dijo, después del partido ante Mauritania. Pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas. Esas palabras, pronunciadas con la serenidad característica de alguien que sabe exactamente lo que hace, son el reflejo de una gestión del vestuario que ha sido consistente durante toda la era Scaloni. Nadie tiene el lugar garantizado solo por el historial. El rendimiento presente en los clubes y en los amistosos es lo que determina quién sube y quién baja en la consideración del técnico. Entre los jugadores del ciclo campeón que hoy corren desde atrás están algunos nombres que los aficionados siguen con cariño. Paulo Dybala, que en las últimas temporadas no encontró la continuidad física necesaria. Franco Armani, que hoy está claramente por detrás del Dibu Martínez. Y otros que la evolución natural del plantel fue dejando en segundo plano a medida que los más jóvenes fueron creciendo. Eso es lo que hace este proceso tan rico de analizar. No es solo el cierre del ciclo de los campeones, es también el nacimiento de la próxima generación de Argentina que ya asoma con nombres y caras muy concretas. El debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia en Kansas tiene una dimensión táctica muy concreta que Scaloni y su cuerpo técnico están analizando con la misma meticulosidad que aplicaron a cada rival en el camino hacia el título de Qatar. Argelia no es un rival menor. Es una selección con un bloque defensivo muy organizado,
con jugadores de experiencia europea en sus líneas principales, y con la motivación enorme de enfrentar al campeón del mundo en el partido inaugural de su grupo. Scaloni lo sabe y lo reconoció en conferencia de prensa cuando dijo que se vanaría de repetir que todos los rivales son difíciles en un mundial. Y esa actitud de respeto hacia el rival, de no subestimar a nadie independientemente del ranking o del historial, es exactamente la misma que llevó a Argentina a superar cada obstáculo en Qatar, sin confiarse nunca en la superioridad de sus estrellas como argumento suficiente para ganar partidos. En el fútbol de selecciones de alto nivel, los nombres en la camiseta no ganan partidos. La preparación, la concentración y la ejecución táctica correcta en los momentos decisivos son los que marcan la diferencia. Y Argentina bajo Scaloni lo demostró en los momentos más exigentes que vivió en los últimos 4 años de competición internacional. Los amistosos ante Mauritania y Zambia tuvieron resultados muy diferentes entre sí, y esa diferencia es en sí misma una historia que vale la pena analizar con atención. El partido ante Mauritania fue calificado por el propio Scaloni como un accidente, un encuentro donde Argentina no mostró el nivel que el técnico y los aficionados esperaban, con espacios en las tribunas que incomodaron al cuerpo técnico, y con un rendimiento colectivo que estuvo muy por debajo de lo que la selección es capaz de dar cuando está en su mejor versión. En cambio, el 5-0 ante Zambia en la Bombonera fue exactamente el tipo de respuesta que Scaloni buscaba del grupo después de las críticas. Un equipo que entendió el mensaje, que respondió con rendimiento y que le dio a su gente la despedida que merecía antes del Mundial. Esa capacidad de respuesta del grupo ante la adversidad y ante la crítica es una de las señales más positivas que Scaloni se lleva de este periodo de preparación y que lo hace llegar al Mundial con la confianza renovada de que tiene un equipo que sabe reaccionar cuando las circunstancias lo exigen, sin que nadie tenga que alzar la voz ni pedir reacciones que deberían ser naturales. Scaloni cumplió 4 años y medio al frente de la selección argentina cuando llegó al banco en 2018 de manera interina y luego confirmada de forma definitiva. En ese tiempo ganó más que cualquier otro entrenador en la historia del seleccionado en términos de porcentaje de victorias y de títulos conquistados. 4 títulos en 4 competencias disputadas es un registro que no tiene antecedentes en el fútbol argentino y que muy pocos técnicos en la historia del fútbol mundial pueden exhibir con semejante consistencia. Pero más allá de los títulos, lo que Scaloni construyó en estos años es algo que va mucho más allá de los resultados. Construyó un grupo, construyó una identidad, construyó un vestuario donde las estrellas más grandes del mundo juegan para el equipo y no el equipo para las estrellas. Y esa cultura del colectivo sobre el individuo, que es exactamente lo contrario de lo que muchos esperaban de un equipo con Messi en sus filas, es el legado más importante que Scaloni le va a dejar al fútbol argentino independientemente de lo que ocurra en el Mundial 2026. Lo que está en juego en el Mundial 2026 para Argentina va mucho más allá del título deportivo, aunque ese título sea el objetivo central de todo el trabajo que Scaloni y su equipo están haciendo con una dedicación que no tiene días libres. Lo que está en juego es también la despedida de una generación que cambió la historia del fútbol argentino para siempre. Messi disputando su sexto y previsiblemente último mundial con la camiseta albiceleste. El último baile de los campeones de Qatar ante el mundo entero. La posibilidad de que Argentina se convierta en el primer equipo latinoamericano en ganar 2 mundiales consecutivos en la era moderna del fútbol. Cada uno de esos elementos, por separado, ya sería suficiente para hacer de este mundial uno de los más emotivos e importantes que ha disputado Argentina en toda su historia futbolística. Juntos, en este momento preciso, hacen de la preparación de Scaloni algo que el país entero sigue con una atención y una intensidad que van mucho más allá del fútbol como simple deporte de fin de semana. Es un momento cultural, histórico y generacional que Argentina vivirá una sola vez. Y Scaloni está haciendo todo lo posible para que valga cada segundo. ¿Creen que la selección argentina podrá mantener el mismo nivel de dominio que demostró en el ciclo de Qatar 2026 y conquistar el bicampeonato mundial? ¿Cuál consideran que debería ser el papel de los jugadores más jóvenes como Nicolás Paz, Valentín Barco o Gianluca Prestiani frente al liderazgo indiscutible de Messi y la base campeona? ¿Y piensan que Scaloni logrará cerrar su renovación de contrato con la AFA antes del Mundial o que la incertidumbre sobre su continuidad podría afectar de alguna manera al grupo en las semanas más importantes? Déjame sus opiniones más honestas y más apasionadas en los comentarios porque este canal se construye exactamente con lo que ustedes piensan y sienten. Dale like si este análisis te llenó de orgullo albiceleste.
Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. Hasta la próxima.